La opinión clara de los hechos, veraz, oportuna y sin sesgos. Este es nuestro editorial. La historia puede ser contada desde distintos ángulos, porque siempre dependerá de la visión social de quien la cuenta. Desde los años 60 en Ecuador, se empieza a cuestionar el concepto de que la historia era la suma de actos heroicos realizados por ciertas personas, por ejemplo, Simón Bolívar, Agdón Calderón, Vicente Rocafuerte, García Moreno, incluido el más grande del Ecuador de todos los tiempos, don Eloy Alfaro Delgado. La presencia de la Unión Revolucionaria de Jóvenes Ecuatorianos, más conocida como URGE, es el punto de partida para empezar a ver la historia ya no de líderes y héroes, sino de los movimientos sociales. Esto en la década de los 60. En la década de los 70, con las huelgas nacionales de los trabajadores y el cuestionamiento a la entrega del petróleo por parte de la dictadura militar a compañías extranjeras, siguen madurando el estudio de la historia en nuestro país. Ya en los 80 se movilizan los movimientos indígenas y la historia empieza a escribirse a través de la lucha de los pueblos y de las organizaciones sociales nacientes. Cuando hablamos de política económica, necesariamente estamos hablando de esas medidas que aplican los gobernantes acorde a la visión del país que tienen y quieren. La imposición y derogación de impuestos, tasas, aranceles, los subsidios y exenciones son partes de esas políticas económicas. ¿Y cuál es la justificación para dictarlas? Que van a crear fuentes de trabajo, que van a mejorar los servicios de salud, de educación, la vivienda, la seguridad, el servicio de energía eléctrica, van a construir los caminos, carreteras y obviamente van a redistribuir la riqueza para sacar de la pobreza a los millones de ecuatorianos. Nadie puede asegurar que los avances sociales de un país seguirán mejorando, porque la misma historia nos dice que puede llegar una dictadura y acabar con los avances obtenidos en el pasado y habrá que volver a empezar como siempre se ha hecho. Lo que sí hay que tener muy claro es que la lucha de los pueblos por mejorar sus condiciones de vida no la podrán detener ni con persecuciones, ni con juicios penales, ni con matanzas, ni con cualquier tipo de violencia o terror. Lo único que podrán conseguir es que se retrasen y demoren más tiempo, pero jamás, y métanselo en la cabeza, jamás podrán detener la lucha de los pueblos por mejorar sus condiciones de vida. Hoy en el Ecuador se enfrentan neoliberales y progresistas que tienen discrepancias sobre la participación del Estado en la economía. Para los neoliberales, el Estado no debe inmiscuirse en la economía, porque ella debe de regularse a través del mercado. Incluso las empresas públicas que manejan los servicios deben pasar a manos privadas, bajo el criterio de que en manos privadas serían más eficientes. Lo que no dicen es que serán más eficientes para esos privados que la manejen, porque para el pueblo serán deficientes. Los progresistas, por ejemplo, consideran, por otra parte, que el mercado no es un natural regulador de la economía y que la obligación del Estado es la de intervenir, es la de regular la economía para evitar las desigualdades sociales y el abuso de los poderes económicos. Ahora, estas dos posiciones encontradas tienen variantes y niveles acordes a la realidad de cada país. Aquí no hay recetas. Lo que se aplica en Perú no se podrá aplicar en Ecuador
o viceversa. Lo que se aplica en Chile no podrá aplicarse en Colombia o viceversa, etc. Pero hay propuestas neoliberales que llaman la atención. Por ejemplo, no más impuestos. Incluso hay que bajar los impuestos existentes. La propuesta se cae por sí sola. Si se bajan los impuestos, ¿cómo se financian los servicios para los 17 millones de ecuatorianos? Pregunta tonta. ¿Saben ustedes cuántos ecuatorianos no tienen trabajo formal hoy al 2021? 6 millones de ecuatorianos hoy se encuentran sin trabajo formal. Y no estoy contando los informales, que siempre han existido. Otra pregunta tonta. ¿Está en capacidad el sector privado de cubrir la demanda laboral en el Ecuador? Eso de no más impuestos, eso de bajar los impuestos, ya lo vivimos a partir de 1992, con el gobierno de Sixto Durán y Alberto Dajic, quien por bajar y derogar impuestos, los servicios como la salud, la educación, la seguridad social, la telefonía, la electricidad, se deterioraron, porque el Estado no tuvo recursos económicos ni siquiera para darles mantenimiento. Incluso se llegó a conocer que las empresas que del círculo presidencial se habían constituido en Panamá quedaron listas para comprar las empresas públicas. Esas empresas públicas de los servicios que tiene el Estado, incluido agua potable, energía eléctrica y telefónicas. Ambición que fracasó por el mal reparto. Hay que recordar que el desarrollo de Europa no se logró por menos impuestos. Por lo contrario, después de la Segunda Guerra Mundial se impuso la economía social de mercado en Europa, mediante la cual el impuesto a la renta incluso superaba el 50%. Además, Europa impulsó estados fuertes que intervinieron para redistribuir la riqueza, brindar servicios, garantizar la seguridad social, y ahí está la clave del alto nivel de vida que alcanzaron los europeos después del desastre que significó la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, año 2021, tienen enfrentado al capitalismo con responsabilidad social o progresismo frente al capitalismo salvaje que se nos quiere imponer, no solamente en Ecuador, en toda Latinoamérica. Para hacerlo más sencillo, en Europa existen diferentes modelos de capitalismo. Por ejemplo, el nórdico, el anglosajón, el continental, el mediterráneo, el de los Países Bajos. Unos países, los del norte, hicieron mejor las cosas. Incluso han mantenido buenas políticas hasta la presente fecha. Y ahí resaltan Países Bajos o la antigua Holanda. Según el doctor Rodrigo Borja Ceballos en su diccionario político, dice que estos países han impulsado la socialdemocracia, que es hoy una versión socialista peculiar de países altamente desarrollados. Además señala que el hecho de que los obreros nórdicos no sueñen en la revolución no es signo de conservadorismo. Según él, es que no la necesitan, porque han conseguido por la vía reformista niveles de vida sorprendentemente altos, acompañados de amplias libertades políticas y civiles. Pero aterrizando en Ecuador, y antes de concluir, lamentablemente las clases dominantes que detentan el poder económico y político no tienen la educación suficiente. No están preparados, no se preparan ni les interesa, ni tienen una visión de país que les permite entender que el que más gana debe de aportar más para el desarrollo del Ecuador y así desterrar la pobreza y la miseria.
que si queremos salvar al Ecuador, debemos de construir un país en donde el gobierno garantice los servicios de salud, de educación, vivienda, salarios, jubilaciones dignas y seguridad. Un país que priorice también el respeto a la naturaleza, sus vertientes de agua dulce, insisto, nuevamente, y que nos garantice también la seguridad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Capital, la radio política de Manabí.